¿Alguna vez te has preguntado por qué hacer lo correcto a veces parece complicar las cosas más que facilitarlas? ¿Por qué hacer lo correcto muchas veces se siente como que se están empeorando las cosas? Se ponen las cosas más difíciles. El día que decides ser honesto, pierdes una oportunidad. El día que decides perdonar, la otra persona vuelve y te lastima. El día que tú trabajas y dices, de hoy en adelante voy a ser íntegro con las cosas que hago. Ya no voy a buscarme, como decimos, por la izquierda esto o lo otro. Y voy a ser honesto en el trabajo y en los lugares. Y ese día que tú comienzas a vivir íntegramente, le dan el ascenso y la promoción a otro. Te esfuerzas para salvar tu matrimonio y esa persona te sigue lastimando. Y parece que como el día que decides hacer lo mejor, lo correcto, lo que Dios te está pidiendo que haga, las cosas se ponen difíciles. Empiezas a buscar a Dios y parece como que los problemas no eran tan fuertes como lo que estás viviendo ahora. Y ahí es donde entonces surge la pregunta: si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué todo parece ir cuesta arriba? ¿Por qué si hoy decidí buscar del Señor? ¿Por qué si hoy decidí vivir en obediencia, las cosas se me dificultan en vez de mejorarse? Y muchas veces nosotros pensamos que seguir a Cristo debería ser la vida más fácil. Usted no piensa eso, como si yo le estoy sirviendo al Señor, como que las cosas deberían ir mejor, más fácil. Como que el perro que antes no me ladraba, ahora me ladra. Pero ¿por qué? Si ahora yo tengo a Cristo y camino y paso por delante de ese perro con mi Biblia bajo el brazo, ahora el perro que no me ladraba, ahora me ladra. Y pasan cosas así en la vida y uno piensa, yo me convertí. Y hay una frase popular que nosotros muchas veces le decimos al Señor: Señor, pero si yo estoy buscando de ti. Señor, pero si yo estoy orando más. Señor, pero si estoy leyendo mi Biblia. Y por último decimos, Señor, si yo estoy dando mis diezmos y mis ofrendas, ¿por qué me pasa esto? Porque muchas veces cuestionamos y pensamos que servir al Señor debe hacer la vida más fácil. Y esto no solamente nos pasa a nosotros, que viene pasándonos a todos aquellos que hemos escogido seguir a Cristo. Y como ustedes saben, estamos ahí estudiando el libro de los Hechos. Y hoy vamos a estar mirando el capítulo 6 y 7, donde nos muestra que en la vida siempre van a surgir situaciones, siempre van a surgir dificultades. Y la iglesia del libro de los Hechos, después del avivamiento, después que Dios envía el Espíritu Santo, se cumple la promesa, vienen la gente y se convierten y hay un avivamiento. Y usted dice, ahora hay un mover de Dios en medio nuestro. La iglesia creciendo como nunca antes. Pero en medio de ese crecimiento, en medio de que las cosas están marchando finalmente como quizás uno piensa, surge algo poderoso y fue una queja. Surgen las quejas, las oposiciones y finalmente las piedras. Y el crecimiento no elimina la presión, solamente la evidencia. Cuando nosotros estamos creciendo, el crecimiento no elimina las luchas que tú vas a tener, solamente muestra de que estás creciendo. Y eso nos lleva a otra pregunta que debemos de hacernos, que debemos preguntarnos hoy: ¿qué clase de fe permanece cuando la vida comienza a presionarte? ¿Qué tipo de fe hay que tener? ¿Qué tipo de fe hay que sostener o agarrarse cuando la vida comienza a presionarte, cuando la vida se pone difícil? Porque la presión no define la fe, revela si nuestra fe o nuestra confianza está realmente puesta en Cristo.
fe no va a definir lo que usted cree, la presión no va a definir lo que usted cree, sino va a mostrar dónde usted está parado, en quién usted ha confiado, en quién usted ha esperado, en a quién usted le está creyendo. Cuando las tormentas llegan, cuando los diagnósticos llegan, cuando los problemas y las dificultades llegan, eso solamente va a mostrar dónde estás parado. Así que la fe sirve aun cuando aparecen los momentos o los problemas. Tú tienes que seguir creyendo. Tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte esperando en el Señor, sirviendo aún en medio de los problemas. Muchas veces yo me pongo a pensar en esto y es algo que mi pastor siempre dice, o nuestro pastor Agustín siempre dice, y es que ¿por qué muchas veces nosotros los cristianos, cuando las cosas se ponen difíciles, nos escondemos? Y yo siempre digo y le agrego a eso, que si nos vamos a caer, debemos de caernos ante Cristo. Debemos de caernos ante su presencia. No de la manera opuesta, voy a correr porque las cosas no me están yendo bien, ya no voy a ir más a la iglesia, ya no voy a buscar más del Señor. El Señor es malo. Y Dios sigue siendo fiel aún en medio de las dificultades, en medio de los pronósticos, en medio de las tribulaciones. Así que hasta este momento, la iglesia del libro de los Hechos estaba viviendo un momento extraordinario. Mire, 5 capítulos habían pasado. Avivamientos, se convirtieron en 3,000. Después hubo milagros, después se caminó el paralítico y comenzaron a suceder cosas lindas dentro de la iglesia. Pero ahí, como cuando la iglesia comienza a avanzar con fuerza, de repente también en el capítulo 6 comienza una frase que nadie esperaba. Los capítulos anteriores descendió el fuego, caminó el paralítico, se convirtieron 3,000. Y mire lo que dice el capítulo 6, verso 1. En aquellos días, cuando el número de los discípulos aumentaba, la iglesia estaba creciendo, la iglesia se estaba expandiendo, había un avivamiento. Surgió una queja. Surgió una queja. Este capítulo no comienza con otro milagro, no comienza con más personas salvándose, comienza con una queja. ¿Y cuál era la queja que estaba sucediendo en este capítulo 6 de Hechos? Es que había un problema y las viudas estaban siendo desatendidas. En la distribución de comida, cuando se estaban dando los alimentos, había un grupo de viudas que no se le estaba atendiendo de la manera correcta. Había un grupo de viudas que estaban padeciendo de una necesidad real y había una queja que había que atender. Y aquí encontramos la primera lección de este capítulo 6. Y es que los problemas no siempre significan que algo está mal. Muchas veces significan que algo está creciendo. Que algo está creciendo. Cuando yo que tengo hijos, muchas veces usted puede ver a un niño. Bueno, no muchas veces. El día de ayer nosotros salimos con nuestra hija a comprarles unos zapatos. Y usted sabe que ella está en esa edad donde tú compras un zapato hace 6 meses y 6 meses después ya no le quedan. Pero algo interesante es que cuando los pies le crecen a un niño, nosotros no decimos, está mal, está enfermo, porque es normal. Le crecieron los pies, surgió una queja, me quedan apretados los zapatos, hay que ir a comprarlo. Cuando vemos esto, la iglesia estaba sucediendo lo mismo. La iglesia comienza a crecer, la iglesia comienza a aumentar y surge una queja. Pero esta queja no podemos verlo como algo malo que estaba sucediendo, sino como una necesidad que había que atender. Y lo mismo ocurre con nosotros en nuestro caminar de fe.
Muchas veces les pedimos a Dios que haga más, pero pocas veces pensamos que ese más trae nuevas responsabilidades y nuevos desafíos. Señor, úsame. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y el Señor dice, está bien. Mañana a las 5 de la mañana yo quiero que tú te levantes a orar por los enfermos. Señor, úsame. Yo necesito que tú vayas a los hospitales a visitar enfermos. Cuando el crecimiento ocurre, van a traer nuevas responsabilidades. Cuando el avivamiento ocurre, van a tener nuevos problemas que atender o cosas que van a surgir dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que el crecimiento muchas veces no significa que las cosas están mal, o la necesidad o las quejas, sino que hay que levantar nuevas personas. Así que los apóstoles no ignoraron esta necesidad, pero tampoco permitieron que la necesidad desviara la misión. Hay una necesidad en la iglesia. Mire, déjeme ponerlo en lenguaje cotidiano. Allá afuera hay gente que necesita comida. Es verdad, todos lo sabemos. Pero una iglesia no puede desviarse y su misión principal no puede ser dar alimentos allá afuera. La misión principal de la iglesia es predicar salvación. Porque usted puede alimentarle el estómago a uno que tiene hambre por un día, por 2 días, hasta por un año. Pero la salvación es para toda la eternidad. Entonces la misión principal de la iglesia es alimentar el alma. Es la salvación del perdido. Es predicar a Cristo, predicar esperanza. Predicar, decirle a la gente, ¿sabes algo? Aún en tu momento de dificultad, aún en tu crisis, Dios puede alcanzarte y Dios puede cambiar tu vida y puede transformar tu situación para que tú tengas un futuro y una esperanza. Entonces los apóstoles entendieron eso y se dieron cuenta, vamos a atender a las viudas, pero no nos podemos desviar de la misión. Buscaron una solución, involucraron a otros para servir y la iglesia siguió avanzando. Observa lo que no pasó o lo que ellos no hicieron. No buscaron culpables. Ellos no comenzaron a señalar y a decir, no, lo que pasa es que aquí hay favoritismo. No, lo que pasa es que con este sí y con este no. No fue eso lo que ellos hicieron. Ellos buscaron solución. Ellos buscaron más personas para que sirvieran. Ellos buscaron más personas para que se hicieran responsables de atender la necesidad. Y ahí como que Dios no quiere decir algo. Que la próxima vez que tú veas una necesidad en la iglesia, probablemente no es para que el pastor la atienda, sino para que tú la atiendas. No es para que el pastor venga y aconseje, aunque puede mover momentos donde sí, el pastor va a ir y va a aconsejar, pero muchas veces tú eres que estás ahí. Tú eres que vas a ayudar. A ti es que Dios quiere usarte. Porque que tú ayudes a alguien, que tú le extiendas la mano a alguien, también eso es ser usado por Dios. No podemos encajarse el ser usado por Dios a estas 4 paredes. Todos los días Dios nos quiere usar. Todos los días Dios nos da una palabra para compartir con alguien. Todos los días Dios está mirando nuestras vidas y dice, hoy yo tengo un mejor plan para ti, para que tú bendigas a otros y para que tú levantes a otros. Así que puede ser que hoy tú estés viviendo algo parecido. Pensaste que obedecer a Dios habría cosas mejores o la vida se haría más sencilla, pero se han tornado un poco más difícil. Y ahí contesta esta pregunta: ¿será algo que yo habrá hecho? Yo no sé usted, pero siempre que algo sale mal, yo empiezo conmigo. Yo siempre comienzo a decir, quizás fue algo que yo hice.
Le voy a contar la mente y el corazón de un pastor. Se va alguien de la iglesia o deja de alguien asistir a la iglesia. ¿Usted sabe por dónde la mayoría de pastores empiezan? Quizás fue mi culpa. Quizás algo que yo dije, o yo no hice, o hice. Siempre uno comienza a cuestionarse a uno. Pero yo doy gracias al Señor porque tú tienes amigos, pastores, líderes que te enseñan y que te corrigen. Y yo he aprendido algo, que no siempre es mi culpa. Lo mismo pasa en tu vida. Muchas veces con los hijos, tú dices, ¿será algo que yo no hice? ¿Será que yo fui un mal padre? Y a veces no es que fuiste un mal padre. A veces fue que el hijo o la hija decidió hacer eso. Entonces tenemos que entender que muchas veces van a suceder problemas y no va a ser nuestra culpa. Pero tenemos que seguir creyendo. Y Hechos nos enseña esto, que tenemos que mantenernos haciendo fiel al Señor aún en medio de la circunstancia. Así que la presencia de los problemas no siempre significan ausencia de Dios. Muchas veces es la evidencia de que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Entonces la pregunta verdadera que debemos de hacernos es: ¿cómo podemos responder cuando aparezcan los problemas? ¿Cómo manejamos las situaciones, las dificultades, las quejas? ¿Cómo manejamos cuando hay una necesidad que hay que atender? Como les dije, los problemas no siempre son una señal de fracaso. Muchas veces son la evidencia del crecimiento. Mire, yo me he reencontrado con personas que nos conocieron cuando nosotros empezamos la iglesia. Y ellos nos dicen: wow, ustedes sí han cambiado. Y no fue que nosotros no cambiamos, seguimos siendo la misma persona, pero ahora hacemos la cosa desde un punto diferente. Antes, cuando éramos 10, era fácil reunir a 10. Cuando éramos 20, era fácil reunir a 20. Pero cuando ese número crece, es más difícil y comienzan nuevos retos. Y esos nuevos retos obligan a un líder, a un pastor, a decir: ya yo no lo puedo hacer solo. Hay que levantar a otras personas que sirvan, que ayuden, que participen, que colaboren. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo solo. Mire la evolución de nuestra iglesia. Cuando estábamos allá en North Brentwood, ese fue el lugar donde empezamos. Para el que no conoce nuestra historia, éramos poquitos. La economía era diferente. Llegamos a un espacio más grande. Mire, mientras más alto usted vaya subiendo, mientras más vayamos creciendo, más necesidades va a haber. Queremos crecer y queremos alcanzar cosas grandes para el Señor. Pero una iglesia de 100 miembros, tanto de miembros, es sostenible para el grupo de líderes que tengamos. Pero cuando sean los miles, tienen que haber más de un pastor. Tiene que haber varios pastores. Entonces, según la iglesia vaya creciendo, van a haber nuevas necesidades. Según tu familia va creciendo, hay nuevas necesidades. Tú quizás podías antes vivir en una habitación de un cuarto con un niño, pero cuando son 3, tú dices: ya hay que buscar un espacio más grande. Asimismo es la vida cristiana. Van a surgir dificultades, pero no significa que Dios está ausente, que la cosa está mal. Es la evidencia de que estás creciendo. Así que no vea los retos que surgen en la vida como: a mí sí me salen todas las cosas mal. Velo como: es evidencia que estamos creciendo. Es evidencia que Dios está haciendo algo. Es evidencia de que Dios quiere llevarme a un lugar mejor. Entonces, la segunda cosa que tenemos que ver, o el segundo principio, es que Dios forma el carácter antes de confiar una responsabilidad. Dios va a formar tu carácter. Y yo sé que nosotros como buenos latinos muchas veces decimos: no, esa persona tiene un carácter fuerte. Pero tener un carácter fuerte no es ser una persona como impetuosa.
O una persona que se atreve a decir cosas que otros no dicen. Eso no es tener un carácter fuerte. Tener un carácter fuerte es pararse firme en lo que tú crees y en quién tú eres y en quién tú has confiado. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Entonces, mire, Dios forma el carácter antes de confiarte la responsabilidad. Traducción al lenguaje más cotidiano. Antes de Dios promoverte o llevarte al nuevo nivel que tú siempre has orado y esperas, Él va a probar tu carácter. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a promover a lo mucho. No hay otro sistema, no hay otra matemática en el cielo. Tienes que aprender a ser fiel en lo poco para que Dios te lleve a lo mucho. Tienes que aprender a ser fiel en las dificultades para cuando Dios te lleve a lo grande, tú puedas decir: yo he pasado por eso, yo puedo enfrentar eso y seguir creciendo y seguir avanzando. Entonces Dios forma tu carácter antes de confiarte una responsabilidad o una promoción. Antes, esa necesidad, como les dije, los apóstoles no buscaron a personas más conocidas de la iglesia. Hay una necesidad, hay que alimentar a las viudas. Necesitamos 7 hombres, necesitamos tantas personas para hacerlo. Ellos no buscaron las primeras, los más populares. No buscaron las personas que tenían más like. No preguntaron: ¿quién es la persona que habla mejor? ¿Quién es la persona con más experiencia? ¿Quién es la persona con mayor influencia? La pregunta que ellos hicieron, o lo que ellos hicieron, la encontramos en el verso 3 de Hechos 6. Y dice esto: busquen entre ustedes hombres de buena reputación. No dice hombres famosos, hombres que tenían muchos likes, hombres que tenían mucha influencia. Hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando vayamos a escoger a alguien para atender la necesidad, tenemos que mirar este principio. Tenemos que hacer lo que los apóstoles hicieron. Observa lo que Dios considera indispensable. Dios mira el carácter de una persona. Dios mira el corazón de una persona. Dios mira los pensamientos de una persona. Estoy pensando en esto porque hace unos miércoles atrás, aquí una hermana testificó que Dios va a levantar unos cuantos millonarios. Todo el mundo: pastor, ya. Amén. Hasta yo dije: yo quiero ser uno de esos. Pero Dios mira el corazón de la gente. Y ahora vamos a alumbrarnos a nosotros mismos y nuestro corazón. A veces nosotros con poca cosa nos creemos: me arreglame el cuello. No, que ya yo soy otro nivel. No podemos juntarnos con todo el mundo. Nosotros muchas veces somos clasistas. Y si nosotros, teniendo poco, y le voy a decir algo, ser humilde no tiene que ver con finanzas, tampoco tiene que ver con apariencia, tiene que ver con el corazón. Humildad implica o significa dependencia de Dios todos los días. Humildad de decir: Señor, si tú no vas delante de mí, si tú no lo haces, si tú no abres la puerta, yo no lo puedo hacer solo, yo te necesito. Eso es ser humilde. Porque yo conozco pobres que son orgullosos y ricos que son humildes. Entonces Dios mira el corazón de la gente. Dios va a mirar tu corazón, tu mente, tus planes. Y hay personas, esto no debería decirlo, pero lo voy a decir porque ya lo pensé. Hay personas que Dios no le puede dar mucho porque se pierden.
si el Señor me bendice, yo me voy a ir a dar un tour por el mundo entero. ¿Ese es el plan de Dios para tu vida? Probablemente no. Hay otros que dicen, si el Señor me bendice, yo voy a ir a predicar a Cristo por el mundo entero. Ya las cosas cambian. Pero es la actitud del corazón. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga para nuestros propios placeres. Y no hay nada malo de que tú disfrutes la bendición de Dios. Pero tú tienes que tener cuidado con el corazón. Porque si tú no tienes el carácter correcto, Dios ya te conoce. Y Dios ya vio tu futuro. Y Dios está más interesado que tú te salves a que tú te pierdas. Por eso Dios te va a bendecir hasta donde tú puedas sostenerlo. Mi pastor tiene esta frase bien popular y hoy yo creo de hoy en adelante va a ser mía. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde tu carácter no pueda sostenerlo. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde tu carácter, donde tu personalidad, quien tú eres, pueda sostenerlo. ¿Por qué? Porque te vas a corromper, te vas a perder. Entonces tenemos que tener esto claro. Y el libro de los Hechos nos muestra esto, que en el reino de Dios quien eres siempre será más importante que lo que tú haces. Quien tú eres como persona es más importante que lo que tú haces. El servicio que tú prestas no te define a ti. Tú defines el servicio que tú prestas. Así que en el reino de Dios quien tú eres es más importante que lo que tú haces. Y estas fueron las cualidades que buscaron los apóstoles en esos hombres para ayudar a atender la necesidad. Buena reputación, una persona cuya vida respalde sus palabras. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Que sea una persona de carácter, de palabra. La segunda cosa es lleno del Espíritu Santo. Porque tú puedes ser una persona de carácter y tú puedes ser una persona de palabra, pero tú necesitas al Espíritu Santo. Porque te voy a decir algo. Esto que nosotros hacemos, lo que nosotros le llamamos iglesia, servir en la iglesia, servir en la comunidad, predicar a Cristo, no se trata de intelecto. Es bueno tener una educación, es bueno prepararse, pero es mejor tener al Espíritu Santo. Porque cuando miramos los apóstoles y hemos visto su historia en los primeros capítulos, era notable que esas personas no eran personas letradas, pero tenían al Espíritu Santo. Pero el texto dice que era notable de que ellos habían estado con Jesús. Entonces tú necesitas al Espíritu Santo, necesitas la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Porque servir también requiere sabiduría. No solamente es hazlo porque tú tienes 2 manos, 2 pies, 2 bocas, 2 oídos y puedes hacerlo. Tú necesitas sabiduría para tomar decisiones. Tú necesitas sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Tú necesitas sabiduría para saber administrar las cosas. Entonces Dios está buscando personas con buena reputación, llena del Espíritu Santo y llena de sabiduría para usarlos. Vivimos en una generación que se fascina, que adoran los likes, los resultados, pero en el cielo, pero Dios está mirando el corazón. Yo conozco culturas donde usted llega a la iglesia y si usted es profesional, si usted tiene un posgrado o universidad y usted llega a la iglesia, ya porque usted es profesional allá afuera, usted puede ser líder en la iglesia. Y no funciona así. No es que vamos a menospreciar la educación, tu preparación académica, pero quien te califica es Dios. Quien te va a usar es Dios. De quien tú vas a hablar es de Dios. Es bueno prepararse, es bueno educarse, es bueno tener la preparación, pero tú necesitas al Espíritu Santo, necesitas la sabiduría del Espíritu Santo y necesitas obediencia.
para poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces tenemos que entender de que Dios va a escoger personas con carácter que se parezcan a Cristo. Y ahí es donde encontramos en este capítulo 6 y 7 la historia de Esteban. Ahí es donde aparece Esteban, que fue uno de los que se escogieron para atender, para servir a las viudas, para alimentar a las viudas, para darle de comer a las viudas. ¿Por qué se menciona a Esteban? Porque él era un hombre confiable y su primera tarea no fue predicar, fue servir. Y aquí yo tengo que detenerme. La mayoría de personas quieren empezar aquí al frente. La mayoría de personas dicen, yo quiero servir, pero ¿a dónde tú quieres servir? Y nosotros tenemos que entender de que el servicio no empieza aquí. El servicio empieza muchas veces allá atrás o aquí atrás. Nosotros tenemos que entender que el servicio no se trata de tener un micrófono en la mano. Mire, yo he conocido en todos estos años como pastor personas que dicen, pastor, yo no quiero micrófono. Pero ellos andan diciendo cosas por ahí, esperando la oportunidad. Porque ellos, el servicio para ellos, entonces nosotros les decimos, mira, hay una necesidad en la iglesia. Pastor, yo no puedo. El servicio no empieza aquí. Ningún pastor que usted va a conocer que ahora es grande empezó aquí. Muchas veces empieza detrás del telón y Dios te va promoviendo. Y eso fue lo que pasó con Esteban. Él comienza sirviéndole a las viudas, alimentando a la viuda. Y en el reino de Dios no existe ningún ministerio pequeño. No importa lo que tú hagas, aquí todo el servicio, todo lo que se hace para la obra del Señor es un 10, es un 100. Si estás parado en la puerta, eso es bendición. Te necesitamos, eso es importante. Si estás en el parqueo, eso es importante. Si estás cuidando a los niños, enseñando a los niños, preparando un alimento, todo eso es importante en el reino. Los que están allá atrás en Miria, en la proyección, eso es importante. Cuando usted mira el cuerpo de Cristo, todas esas cosas son importantes. Porque aunque yo estoy aquí predicando, allá hay alguien atrás que está proyectando las letras o los textos para que usted vea, para que usted tome nota. Entonces todo eso es importante. Hay otros que están transmitiendo el mensaje. Ya este mensaje no solamente se queda aquí, sino va allá afuera para el mundo. Eso es importante. Todo lo que se hace para el reino es importante. Así que no menosprecie tu servicio, tu ministerio, porque es ahí probablemente donde Dios te quiere usar. Mire, yo siempre le digo al equipo de Miria, recuérdense que ustedes están haciendo posible que el evangelio llegue a todas partes del mundo. No menosprecien su trabajo. Pastor, nadie nunca me va a ver. Pero en el cielo te van a conocer. Nadie nunca te va a ver quizás aquí en la tierra, pero en el cielo te van a conocer. ¿Por qué? Porque tú hiciste una obra que alcanzó a otros. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? Cuando nos preguntamos esto, Dios está formando nuestro carácter en las responsabilidades que ya tenemos. Dios no te va a llevar primero para después prepararte. A mí me gusta siempre utilizar la ilustración de los apóstoles, de los discípulos. Cuando usted mira a las personas que Cristo escogió, que Jesús escogió, cuando los llamó, todos ellos estaban trabajando. No había uno de que el pastor que venga y me diga, esperando ahí de que, como a veces hacemos cuando viene el evangelista, el profeta, si Dios tiene algo que decirme, que baje de ahí del altar y me lo diga. No, ellos estaban trabajando. Y fue de ahí, desde esa función, desde ese servicio, desde ese trabajo, que Dios le dije, deja lo que estás haciendo, sígueme y te voy a dar un propósito que ahora va a ser eterno.
Tenemos que entender que nuestro llamado, nuestro servicio es importante y Dios nos quiere usar ahí donde estamos. Así que debemos hacernos la pregunta: ¿cómo trabajas cuando nadie te está observando? La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo responde cuando no recibes un reconocimiento? Si un día el pastor nunca o el líder nunca te da las gracias y te reconoce, ¿cómo tú te sentirías? ¿Dirías yo lo hago para el Señor o te molestaría eso? Entonces tu talento puede abrir puertas, pero tu carácter determinará si permaneces en ella. Tu talento puede llevarte lejos, pero tu carácter va a determinar si te mantienes en ese lugar. Dios forma a las personas en lo cotidiano, en el hogar, en el servicio, en el día a día. Y cuando esa oportunidad llegan, siempre o simplemente revelan que Dios ya tenía o ya estaba haciendo algo en nuestras vidas. Entonces Esteban fue escogido por su carácter, por su servicio, por su corazón. Y usted dice, qué bueno que lo escogieron. Pero ese no sería el final de la prueba de Esteban. Servir es una cosa, pero permanecer fiel bajo la presión es otra distinta. Mire, usted puede estar sentado en la iglesia toda su vida y usted sentirse, y todo estar bien. En el momento que tú quieres levantarte y decir, yo quiero servir, yo quiero colaborar, yo quiero aportar, vas a ver que las cosas van a comenzar a incomodarse, porque eso es lo que el enemigo hace. Y esto nos lleva al tercer punto: la fe permanece firme cuando es puesta a prueba. La fe debe de permanecer firme cuando es puesta a prueba. Entonces, poco después de Esteban ser escogido para servir, Esteban comienza a hacer grandes maravillas. Mire qué interesante. El primero comienza alimentando las viudas, distribuyendo la comida. Después Dios comienza a usarlo en grandes milagros, maravillas. Este hombre se estaba notando, wow, Dios está usando a Esteban poderosamente, está haciendo milagros, está haciendo maravillas. Y casi de inmediato, porque Satanás no espera mucho tiempo para atacarte, para desanimarse, y casi de inmediato aparece la oposición. Esteban comienza a predicar a Cristo, a hacer maravillas, y algunos de los líderes religiosos comienzan a discutir con él y como no podían refutar su sabiduría, usaron la estrategia de atacar su carácter, levantando falsos testimonios, distorsionando sus palabras, y lo llevaron ante el concilio. En otras palabras, cuando no pudieron desacreditar su mensaje, intentaron desacreditar a la persona. Cuando intentaron, la gente pasa muchas veces así con nosotros y en la vida. Hay personas que cuando no pueden vencer tu argumento, ellos atacan tu carácter. Déjame buscarle algo. Déjame buscarle una razón para señalarlo, una calumnia, una mentira. Pero observa la actitud de Esteban en medio de la acusación. Porque mire, él comienza a hacer una obra poderosa. Dios comienza a usarlo. La gente se levanta a criticarlo. Así es la vida. Hoy nadie se mete conmigo. Si un día Dios me levanta y me lleva allá y el mundo me conoce, la gente va a comenzar a criticar lo que yo hago. Bueno, corrijo eso, sí, pastora. Hay alguna gente que ya hacen sus comentarios. Yo a veces he dicho, cuando yo no era pastor, todo el mundo se sonreía, me quería, me abrazaba, todo el mundo estaba bien conmigo. Me metí a pastor, las cosas cambiaron. Cuando Dios comienza a usarte, muchas veces el infierno se va a levantar en contra tuya. Y te voy a decir algo que quizás ya tú lo sabes, que muchas veces el infierno va a usar a personas cerca de ti. No a personas que tú desconoces,
Porque para mí no es lo mismo que una persona de algún lugar remoto del mundo ponga un comentario en las redes sociales de que usted o usted ponga un comentario en las redes sociales acerca de mí. Muchas veces el enemigo va a buscar a alguien cercano. La historia de Judas con Cristo. Él no fue a buscar a uno de los fariseos que andaban por ahí, a alguien cercano. ¿Por qué el enemigo hace eso? Porque él sabe que una persona cercana te va a doler más, te va a hacer más daño, te va a poner a cuestionar quién tú eres, te va a poner a cuestionar tu carácter. El enemigo va a buscar siempre la forma de desanimarte. Él va a hacer todo lo posible para que tú no te levantes en pos de lo que Dios ha declarado para tu vida, para el servicio, para hacer la obra del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando el infierno se levante, es la evidencia de que lo que tú estás haciendo está dando resultado, de que Dios está salvando, cambiando y transformando. Entonces, en medio del azote, miremos la historia de Esteban. Dice que Esteban, ellos lo llevan ante el concilio para acusarlo, para decir que él está hablando cosas incoherentes o cosas que van en contra de la fe judía. Y en medio de todo esto, Esteban no respondió. Ellos hablaban con odio, él se mantuvo en silencio. Él no devolvió con insultos. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Y por qué pasó esto en Esteban? Porque la presión no creó el carácter de Esteban, simplemente lo reveló. Cuando usted toma un limón y usted lo exprime con presión, ese limón bota jugo. Pero el jugo no salió o la presión no fue que produjo el jugo ya estaba ahí. Cuando la vida te oprime, cuando la vida te apriete, cuando la vida te golpee, cuando la gente hable mal de ti, tú sabes lo que va a salir de ti, lo que tienes dentro. Esteban podía defenderse, pero Cristo estaba en él. ¿Y sabes lo que Cristo hizo el día que a él también lo acusaron? Se mantuvo en silencio. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy? Que muchas veces no va a ser tu lugar defenderte, va a ser silencio. Ya yo le he contado a ustedes que yo me he encontrado en situación o en reuniones que después que termina la reunión yo digo, pero yo le podía decir tal cosa y esto y lo otro, ¿y por qué yo no se lo dije? Hasta que un día yo escuché la voz del Espíritu Santo y dice, ¿por qué yo te cerré la boca? Porque te ibas a meter en problema. Eso es el Espíritu Santo, es ese dominio propio que nos da, porque el dominio propio también es don del Espíritu. Entonces Esteban no devolvió mal por mal, odio por odio, sino que, ¿sabes lo que Esteban comenzó a hacer? Él comenzó a dar gloria y testimonio del Padre, de Cristo, de lo que Dios había hecho. Él comenzó a recordarles al mismo pueblo que hoy le estaba apresando, persiguiendo, la historia de la fidelidad de Dios. Entonces las pruebas no crean nuestro carácter, revelan quién gobierna nuestro corazón. Todos creemos confiar en Dios hasta que la vida nos pone a prueba. Tenemos que entender que Dios nos está poniendo en lugares no para que caigamos, sino para moldearnos, para que nosotros crezcamos. Y ahí es donde la palabra de Dios nos quiere enseñar. Porque quien recuerda la fidelidad de Dios en el pasado o del pasado, encontrará fuerza para confiar en Él en el presente. Cuando usted recuerda, oh, Dios lo hizo una vez. Cuando usted le dice a la persona, Dios me sanó, Dios hizo un milagro en mi casa, Dios contestó una oración. Eso es recordar que si Dios lo hizo en el pasado, Dios es fiel
Y si Dios es fiel y fue fiel en el pasado, Dios seguirá siendo fiel en el presente. Y si Dios fue fiel en el presente, te tengo buenas noticias. Dios va a seguir siendo fiel en el futuro con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Porque Dios nunca cambia. Entonces tenemos que recordar esto, que cuando hablamos del Señor tenemos que recordar su fidelidad. Dios es fiel. Y Dios nos quiere mostrar su gloria. Así que hoy, si tú estás enfrentando una situación que no te buscaste, no preguntes solamente ¿cómo saldré de esto? La pregunta correcta que debes de hacerte es: ¿qué está revelando esta prueba acerca de mí? ¿Qué está revelando esta prueba acerca de mí? Cuando yo no tengo la respuesta, ¿qué yo hago? Cuando yo no tengo los recursos, ¿qué yo hago? ¿Llamo a otra persona y confío en otro hombre? ¿O voy a confiar en Dios? Cuando yo no sé qué hacer, ¿yo espero en Dios o comienzo a tomar acciones ligeras? Tenemos que aprender que la presión revela quién gobierna nuestros corazones. Mire, los miércoles aquí, este es un anuncio de la escuela dominical de los miércoles. Los miércoles aquí estamos hablando de jaulas que te impiden poseer. Y estamos hablando acerca del miedo, del orgullo, del afán, de la preocupación. Y estamos tocando temas como esto. Cuando la vida aprieta, ¿a dónde tú recurres? ¿Por qué tú no haces lo que Dios te está pidiendo? Pastor, porque usted dijo que si yo lo hago, las cosas se van a poner peor en vez de mejorar. Vas a vivir del miedo. Vas a vivir de la inseguridad. No estoy seguro, yo necesito que Dios me dé la garantía. Te voy a decir algo, ya Dios te dio la garantía. Ya Dios nos prometió que Él estará con nosotros hasta el fin. Así que no importa lo que tú estés experimentando, Dios te dice: yo tengo un plan, yo tengo un propósito para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu futuro. Y este plan, este bien, para darte bienestar, un futuro y una esperanza. Así que no importa dónde tú te encuentres hoy, Dios te está diciendo: tú puedes confiar en lo que yo te he dicho. Tú puedes mirar el pasado, y si yo fui fiel en el pasado, yo voy a seguir siendo fiel en el futuro, porque Dios es fiel. Entonces, mi amada iglesia, la prueba de Esteban no solamente fue una acusación. No fue solamente llevarlo ante el concilio para decirle que él estaba hablando cosas que violaban la fe judía o las calumnias. Eso no terminó ahí. Fue algo mayor. Ese sería el comienzo de algo mayor. Y esto nos lleva al cuarto y último principio. La fe nunca termina con la última piedra. Porque la historia de Esteban, yo quisiera decirles a ustedes que Esteban salió de ahí victorioso, y que después fue y predicó y se salvaron miles, y que viajó por el mundo haciendo obras y milagros y prodigios. Pero no fue así. El sermón de Esteban terminó, pero sus oyentes no respondieron con arrepentimiento. Él predicó a Cristo y la gente no se convirtió. Esto me recuerda la historia de Noé. Construyó un arca y por cientos de años, por años, predicó y nadie se convirtió. Nadie se arrepintió. Solo se salvó él y su familia. ¿Fue un fracaso construir el arca? No. Entonces, la historia de Esteban no terminó así. El texto dice que estos fariseos
se enfurecieron. Lo llevaron afuera de la ciudad. Rechinaban los dientes. Porque mire, la verdad confrontó tanto sus corazones que prefirieron silenciar el mensaje antes que escuchar el mensaje o escuchar la verdad. Hay gente que cuando tú le dices la verdad prefiere silenciar esa verdad antes de escucharla y responder a ella. Y entonces sucede lo inesperable. Lo sacan a Esteban de la ciudad y comienzan a apedrearlo. Y desde una perspectiva humana, usted dice: wow, así que terminan. Y eso es lo que le espera a aquellos que deciden predicar a Cristo y servir a Cristo. Desde una perspectiva humana, que hayan apedreado a Esteban fue un fracaso, fue pérdida. Entonces, a un hombre fiel que le hagan todo esto, lleno del Espíritu Santo, usado por Dios, y ahora muere. Pero hay algo interesante que sucede en todo esto. Mientras Esteban está muriendo, ya Dios se está preparando al próximo. Ya Dios está escogiendo al próximo. Y mientras las piedras eran lanzadas, dice el texto que había un joven llamado Saulo. El infierno dijo: vamos a callar a Esteban, vamos a humillarlo como le hicimos a Jesús. Pero pasa algo poderoso, que en medio de esas piedras, primeramente dice que Esteban mira al cielo y ve a Cristo de pie. Y es la única parte en la Biblia donde habla y dice que Cristo está de pie. La Biblia dice: Él está sentado a la derecha del Padre. Pero cuando Esteban estaba siendo azotado, apedreado, Jesucristo estaba de pie, como diciéndole: ven, hijo, yo te espero. Pero no solamente termina ahí. Después de eso dice que en medio de ese azote había un joven llamado Saulo. Y este joven llamado Saulo se convertiría años después en Pablo. No el que solamente predicó en Jerusalén, sino el que salió de Jerusalén, y gracias a Pablo tú y yo estamos aquí. Gracias a que Pablo dijo: yo voy a predicar hasta donde mis pies alcancen. Él sale, Dios en medio del proceso, en medio de la destrucción, en medio de cuando el infierno piensa: estamos venciendo, estamos ganando, ya nadie va a predicar, ya nadie se va a atrever. El cielo estaba preparando al próximo. Hoy Dios te dice: tú eres el próximo. Aunque allá afuera parezca difícil, tú eres la generación que yo quiero levantar para cambiar a este mundo, para cambiar, para dar esperanza, para salvar a muchos. Estadísticamente allá dicen: la iglesia está muriendo. Y es verdad, hay cientos de iglesias que se cierran todos los años. Pero siempre habrá un remanente. Siempre habrá uno que dirá: heme aquí, Señor, envíame a mí. Siempre habrá uno que dirá: yo estoy dispuesto a abandonarlo todo, a dejarlo todo, con tal de llevar el mensaje de salvación. Y quizás hoy estás aquí y tú puedes decir: bueno, pastor, yo no creo que sea yo, pero te tengo buenas noticias, que es a ti que Dios quiere llevarte al próximo lugar, a la próxima generación, para que hables esperanza, de salvación, de perdón. Así que aunque el infierno se levante en contra de la iglesia, hay algo poderoso que dice la palabra de Dios: que las puertas del infierno no prevalecerán con la iglesia. Y te tengo buenas noticias: tú eres la iglesia del Señor. A ti es que Dios te llamó y te escogió para salvar, para predicar, para levantar a otros.
Así que aunque todo el mundo diga no hay esperanza, mañana cuando tú llegues al trabajo, tú le dices sí hay esperanza. Cuando la gente diga la cosa está difícil, tú le dices sí está difícil, pero tenemos un Dios que en medio de la dificultad se mantiene fiel. Tú eres esa bandera de esperanza a la sociedad. Cuando la gente diga ya yo no quiero seguir, tú le dices tú puedes seguir en el nombre de Jesús. Somos la iglesia y Dios nos ha escogido a nosotros para llevar las buenas noticias de salvación, de esperanza. Así que, iglesia, cuando nosotros pensamos que Dios terminó, Él apenas está comenzando. Cuando tú piensas y tú dices, bueno, ya yo me estoy poniendo viejo. Hace rato que ya Dios comenzó con una nueva generación. Por eso no podemos tomar con ligereza a nuestros hijos, la niñez que le enseñamos. Mira, si tú eres uno de los maestros de la escuela dominical, cada vez que tú vayas allá atrás a enseñarle a esos niños, tú tienes que decir, yo soy la persona que Dios está usando para levantar una nueva generación. Yo soy la persona que va a infundir vida. Mire, hace unos años atrás, muchos años atrás, yo llegué a República Dominicana a una campaña. Y yo, mientras caminaba por ese lugar, vi a una señora ya anciana con el pelo blanco. Yo no sabía, no me recordaba su nombre. Cuando la veo, me le acerco y le dije, me quiero tomar hasta una foto con usted. Y ella me dice, ¿quién tú eres? Y yo le digo, eso no es importante. Lo que yo le voy a decir es lo que importa. Y yo le dije, ¿usted se recuerda cuando usted iba al barrio Wilmore y usted recogía a todos los niños de esa vecindad para enseñarles la Biblia? Y ella me dice, era muchos años ya. Ella tuvo que pensarlo como. Y dijo, sí, yo me recuerdo. Y yo le dije, yo soy uno de esos niños que una vez estuvo sentado bajo una mata y usted le estuvo enseñando. Y cuando yo le dije eso, ella se alegró. Ella se llenó de gozo. Y le dije, y le voy a decir algo más. Ahora sí le voy a decir quién soy. Este es mi nombre. Y yo ahora soy pastor. Y gracias a Dios por usted. Iglesia, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que te quiero decir? No menosprecies el lugar donde Dios te ha puesto. No menosprecies la gente que Dios ha puesto alrededor tuyo, porque es a ti que Dios quiere usarte en tu trabajo, en la escuela, en la vecindad. Hay alguien que Dios quiere bendecir a través de ti. Así que no pierdas tu oportunidad. El lugar, tu asignación, tu campo misionero es allá afuera con la gente. Aquí afuera, aquí a este lugar venimos y muchas veces vamos a venir rotos, vamos a venir con necesidad. Pero te voy a decir algo, somos fortalecidos, somos bendecidos aquí para ir allá afuera y decirle, ¿sabes algo? Yo conocí a alguien que me cambió la vida. Yo conocí a alguien que me dio esperanza. Así que si tú estás aquí hoy, Dios quiere usarte para salvar a muchos. Pastor, es que en mi casa nadie le sirve al Señor. Pues tú vas a ser el primero. Pues tú vas a ser el que Dios quiere usar. Tú eres quien vas a cambiar el destino de tu familia. Pastor, es que mi familia no. Sé tú el primero, sé tú el que abre la puerta. Sé tú el que cree. Sé tú el que Dios use para que haya un antes, un después en tu familia, en tu casa, en tu generación. No menosprecies lo que Dios quiere hacer a través de ti. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando la vida se ponga difícil? Cuando tú estás haciendo lo correcto y la vida se levanta en tu contra, la gente se levanta en tu contra. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue caminando, sigue dando pasos de fe.
Una fe auténtica no depende de circunstancias favorables. Depende de aquel en quien has confiado. Una fe auténtica, un cristiano verdadero, no depende, si las cosas no están bien, yo no puedo. Si está lloviendo hoy, yo no voy. Si la gente no me llama, yo no me congrego. No, una fe auténtica no depende de la circunstancia, de la presión, de las dificultades. Depende de aquel que le llama. ¿Sabes quién te llamó? Cristo. ¿Sabe quién te escogió? Cristo. ¿Sabe quién quiere usarte para cambiar el mundo, para darle vuelta al mundo donde tú vives? Cristo. Así que el éxito no consiste en evitar la oposición, consiste en permanecer fiel hasta el fin. Al que venciere, al que fuere fiel, obtendrá todas las cosas. Dios ha preparado una corona para todo aquel que se mantiene fiel. Así que la fe o la presión revela nuestra fe, pero Cristo es quien sostiene nuestra fidelidad. Cuando venga la presión, eso va a revelar en quién tú crees, de quién estás agarrado. Pero quien nos sostiene es Cristo. Quien te sostiene y quien te va a sostener hoy, mañana y siempre es Cristo. Él mismo dijo: en esta vida, en este mundo, ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, pero tengan paz, pero tengan esperanza. Aunque se levante el mar, las tormentas, las dificultades, confíen, porque yo he vencido al mundo. Ese es el Dios que nos sostiene. Ese es el Dios que nos da esperanza. Ese es el Dios que tiene propósito y planes para nosotros. Ese es el Dios que quiere usarnos. Aunque se levante el mar y los vientos azoten, Dios cuidará de nosotros. No importan las circunstancias, los problemas, Dios siempre sigue siendo fiel. Dios es el Dios que nos sostiene. En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque Cristo, porque nuestro Salvador ya venció al mundo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y hoy yo no sé lo que estás pasando, si me estás viendo, si estás aquí. Pero hoy Dios quiere decirte que Él está contigo en medio de tu tribulación. Y que no debes de soltarte de Él, porque Él quiere hacer cosas grandes a través de ti. Pero el primer paso para ser sostenido por Dios es estar tomado de sus manos. Porque una cosa es asistir a la iglesia y otra es creer en Cristo. Es vivir para Cristo, es honrar a Cristo. Y si tú estás aquí hoy o me estás viendo y tú no conoces al Señor, Dios quiere darte un futuro y una esperanza. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere tener una relación diaria contigo. Así que si tú me estás viendo o estás aquí y tú no tienes esa relación con Cristo, si no estás seguro dónde vas a pasar la eternidad, hoy Dios te está diciendo: yo quiero darte un futuro, una esperanza y una eternidad conmigo. Así que si estás aquí hoy y quieres dejar a Cristo entrar a tu corazón, desde aquí, desde tu asiento, desde ahí donde estás sentado, desde ahí, desde tu casa, yo quiero hacerte la invitación y decirte: ¿quieres hoy dar inicio a una relación con Cristo? ¿Quieres hoy dejar a Cristo entrar a tu corazón? ¿Quieres hoy dejar a Cristo que haga la obra que Él empezó y que Él destinó para tu vida? Si la respuesta es sí, desde ahí, desde tu asiento, desde ahí, desde tu casa, yo te voy a invitar que levante tus manos y que desde ahí, desde tu asiento, le digas: Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento, perdóname. Señor, te invito a que vengas a mi vida, que tomes control. Sé que las cosas
no se van a mejorar probablemente porque tú dijiste que vamos a tener aflicciones en este mundo. Pero podemos estar confiados porque tú nos darás paz, descanso en medio de las dificultades. Señor, perdóname, sálvame, límpiame, transfórmame y úsame como un instrumento para bendición a mi generación. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de la fe. Por favor, acércate a nosotros antes de salir de aquí. Queremos conocerte, queremos darte un regalo. Te voy a pedir, iglesia, que te pongas sobre tus pies. Y si hay alguien que necesita oración, que dice: pastor,